Érase una vez Siddhartha Gautama, más tarde conocido como Buda, que compartió una profunda parábola con los discípulos reunidos a su alrededor. Les propuso imaginar a una persona que anhelaba cruzar una corriente de agua, un río caudaloso. Esta persona, al encontrar un árbol adecuado, construye laboriosamente una balsa a partir de él. Gracias a su habilidad y diligencia, logra cruzar a la otra orilla, alcanzando el anhelado destino de su viaje. Ahora, al encontrarse en la orilla opuesta, el viajero se enfrenta a un dilema que requiere una decisión ponderada. Necesita determinar el destino de su balsa, dejarla en la orilla, donde ha cumplido su función, o seguir llevándola consigo, sobrecargándose con una carga innecesaria. Buda se dirigió a sus discípulos con una pregunta que invitaba a la reflexión. ¿Cuál de estas opciones les parece más sensata y oportuna? ¿Deshacerse de la balsa, dejándola atrás, o por el contrario, arrastrarla obstinadamente, a pesar de su inutilidad en tierra firme? La respuesta de los discípulos fue unánime e inequívoca. Por supuesto, dejar la balsa, ya que no representa ningún valor práctico. Buda, tras escucharles atentamente, asintió con la cabeza en señal de aprobación. Subrayó que sus enseñanzas debían entenderse de forma similar. Están destinadas a ayudar a las personas a cruzar el río de la vida, lleno de dificultades y pruebas. Sin embargo, al igual que la balsa, no deben convertirse en un objeto de apego ciego, una carga que restrinja la libertad e impida seguir avanzando. Esta aleccionadora parábola revela profundamente la esencia de la filosofía budista. Buda nunca exigió a sus seguidores una fe incondicional, ni afirmó que sus enseñanzas fueran un dogma infalible, no sujeto a duda. Simplemente ofrecía herramientas, una especie de brújula y mapa, destinadas a ayudar a las personas a liberarse del sufrimiento que inevitablemente se encuentra en el camino de la vida. Pero incluso estas valiosas herramientas, que brindan alivio e indican la dirección correcta, no deben convertirse en una pesada carga que dificulte el progreso. Esta parábola demuestra claramente que cualquier enseñanza, independientemente de su profundidad y sabiduría, es solo un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismo. Surge una pregunta lógica. ¿Quién fue esa persona excepcional que propuso por primera vez este camino único hacia la liberación del sufrimiento? ¿Quién le regaló al mundo el budismo, que ha tenido una influencia tan significativa en la cultura y la espiritualidad de millones de personas? Siddhartha Gautama, más tarde conocido como Buda, no fue ni un dios todopoderoso, ni un profeta elegido. Era un hombre común de carne y hueso, un príncipe que, contrariamente a las expectativas, renunció a su destino predestinado en busca incesante de una verdad capaz de cambiar el mundo. Su vida está envuelta en multitud de mitos y leyendas, transmitidos de generación en generación. Sin embargo, detrás de estas fascinantes historias se esconde la historia real de un hombre con una fuerza de voluntad y un afán de conocimiento extraordinarios. La historia de un hombre que se atrevió a trascender el mundo habitual, lleno de ilusiones y prejuicios, y así cambió para siempre el curso de la historia, dejando una huella imborrable en el desarrollo espiritual de la humanidad. Siddhartha nació aproximadamente en el siglo VI, antes de nuestra era, en un pequeño estado llamado Shakya, situado en el territorio del actual Nepal. Su padre, el rey Shuddhodana, no era el gobernante de un imperio enorme y poderoso que se extendiera por miles de kilómetros. Más bien, era un jefe de clan influyente que gobernaba un pequeño pero próspero principado que se distinguía por su riqueza y tierras fértiles. La familia de Siddhartha pertenecía a la casta de los kshatriyas, tradicionalmente formada por guerreros y aristócratas que ocupaban una alta posición en la sociedad.
Desde el momento de su nacimiento, el destino de Siddhartha se convirtió en objeto de numerosas profecías, transmitidas de boca en boca. Según una antigua leyenda, sabios adivinos predijeron que el niño recién nacido se convertiría en un rey grande y poderoso, que gobernaría con justicia y sabiduría, o en un maestro espiritual excepcional, cuyas enseñanzas cambiarían el mundo, indicando un nuevo camino hacia la salvación. Su padre, buscando la primera opción, decidió a toda costa proteger a su hijo de todo lo que pudiera despertar en él un interés por la religión y alejarlo de la vida mundana, llena de poder y riqueza. El príncipe creció y fue educado en palacios lujosos, rodeado de innumerables riquezas y todo tipo de entretenimientos, destinados a distraerlo de pensamientos serios. Para que no supiera del sufrimiento que inevitablemente existe en el mundo, sus sirvientes fueron cuidadosamente seleccionados y sus salidas fuera del palacio fueron estrictamente controladas. Las leyendas cuentan que vivió en 3 magníficos palacios, cada uno de los cuales estaba destinado a una época específica del año: invierno, verano y lluvia, lo que le garantizaba la máxima comodidad y protección contra el clima. Pero, ¿es posible ocultar la verdad para siempre, manteniéndola alejada de una persona que busca el conocimiento? El punto de inflexión llegó cuando Siddhartha, desafiando todas las prohibiciones, se aventuró fuera de los muros del palacio. La historia cuenta sobre 4 encuentros trascendentales que cambiaron su vida y su visión del mundo para siempre. Durante su primer paseo, vio a un anciano encorvado. Su piel estaba cubierta de profundas arrugas, su cuerpo debilitado y doblado bajo el peso de los años. «¿Qué le pasa?», preguntó el príncipe con curiosidad. «Todas las personas envejecen», respondió el sirviente, tratando de ocultar la tristeza en su voz. La segunda vez se encontró con un hombre enfermo, tirado en el suelo. Su cuerpo temblaba y sus labios susurraban palabras de dolor. «¿Por qué sufre?», preguntó Siddhartha de nuevo, sin comprender la causa de su tormento. «Todas las personas pueden enfermar», respondió el sirviente, evitando mirar al príncipe a los ojos. El tercer encuentro resultó aún más espantoso. Vio a un hombre muerto. Las personas reunidas alrededor lloraban y se lamentaban, llorando su prematura desaparición, mientras el cuerpo era preparado para la hoguera funeraria. «¿Esto le espera a todos?», preguntó el príncipe con inquietud. «Sí, la muerte es inevitable», fue la respuesta inevitable. El cuarto encuentro, a diferencia de los anteriores, le infundió esperanza. Vio a un monje caminando con una expresión de paz en su rostro. En sus ojos no había miedo ni a la vejez, ni a la enfermedad, ni a la muerte. Entonces Siddhartha se dio cuenta de que su mundo, lleno de placeres y lujos, era solo una ilusión que ocultaba la dura verdad de la vida, llena de sufrimiento y privaciones. Esta leyenda puede parecer demasiado idealizada, pero sin duda tiene un grano de verdad. En el siglo VI antes de nuestra era, la India estaba experimentando un período de revolución espiritual. En la sociedad existían muchas corrientes religiosas, escuelas filosóficas, enseñanzas sobre el alma, rituales y prácticas de ascetismo. Los sacerdotes brahmanes enseñaban que la salvación solo era posible a través del estricto cumplimiento de rituales y sacrificios complejos, que requerían grandes gastos. Sin embargo, ya entonces aparecían filósofos y ermitaños que buscaban la verdad más allá de las creencias tradicionales, buscando una experiencia espiritual personal. Siddhartha, como intelectual de su tiempo, un joven con una mente aguda y sed de conocimiento, no deseaba aceptar el mundo tal como lo describían los sacerdotes y los ancianos, siguiendo ciegamente los dogmas establecidos. La decisión de Siddhartha de abandonar el palacio no fue un impulso espontáneo, sino más bien
la culminación de un largo período de dudas y profundas reflexiones sobre el sentido de la vida y el propósito del ser humano. Según una de las versiones, la gota que colmó el vaso fue el nacimiento de su hijo, al que llamaron Rahula. Al enterarse de la llegada del heredero, pronunció palabras llenas de amargura y conciencia. Este es un nuevo apego, un nuevo nudo, que me ata aún más al mundo. El nombre de Rahula, elegido para el recién nacido, reflejaba perfectamente el estado del alma de Siddhartha. Significa cadena o grilletes, simbolizando los lazos que unen al hombre con el mundo material, lleno de sufrimiento e ilusiones. Posiblemente, en ese momento Siddhartha se dio cuenta definitivamente de que ahora estaba aún más inmerso en el mundo del que tan desesperadamente trataba de liberarse, un mundo lleno de apegos y obligaciones. Fue entonces, en una de las noches oscuras, cuando tomó la decisión final que determinó su destino. Cuando todos los habitantes del palacio se sumieron en un sueño profundo, ensilló silenciosamente a su fiel caballo Kantaka, que siempre había estado a su lado. Por última vez miró a su esposa dormida, Yasodhara, sin querer despertarla ni causarle dolor con su repentina partida. Junto con su leal sirviente Chana, dispuesto a seguirlo a donde fuera, abandonó el palacio, dejando atrás el lujo y la riqueza. Al llegar al río, se cortó su largo cabello, símbolo de su estatus principesco, renunciando a su antigua posición en la sociedad. Quitándose la ropa de kshatriya, se la entregó a un mendigo, demostrando su anhelo de igualdad y sencillez. A partir de ese momento, era un asceta errante, desprovisto de bienes mundanos, y su largo y difícil camino hacia la iluminación apenas comenzaba. Muchos tienden a considerar la historia de Siddhartha como una leyenda hermosa, pero inverosímil. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos demuestran convincentemente que fue una figura histórica real, que vivió en un período de tiempo determinado. En Lumbini, el lugar de su nacimiento, se encontraron inscripciones antiguas, grabadas en piedras, que confirman la existencia del Principado de Shakya, donde gobernaba su padre. En las ciudades donde vagó en busca de la verdad, como Kapilavastu, Bodh Gaya y Rajgir, se encontraron antiguas construcciones monásticas que datan de su época, lo que es otra confirmación de su existencia. Incluso existe la primera mención documental de Buda, encontrada en los edictos del emperador Ashoka, grabados en pilares de piedra en el siglo III antes de nuestra era. En estos edictos, Ashoka menciona a Buda como un gran maestro cuyas enseñanzas tuvieron una gran influencia en su vida y gobierno, lo que confirma que vivió varios siglos antes y dejó una huella imborrable en la historia. Pero, ¿quién era realmente este hombre que logró cambiar el mundo con sus ideas? ¿A dónde se dirigió Siddhartha después de dejar para siempre su hogar paterno? ¿Y cómo logró encontrar ese camino único que cambió la vida de millones de personas, dándoles la esperanza de liberarse del sufrimiento? A continuación, examinaremos en detalle su arduo camino hacia la iluminación, lleno de pruebas y privaciones que tuvo que superar antes de convertirse en Buda, un maestro iluminado y sabio. En la India del siglo VI, antes de nuestra era, existía un intrincado orden social jerárquico, firmemente cimentado en un sistema de castas que definía la posición de una persona en la sociedad desde su nacimiento. Era un mundo en el que las oportunidades de movilidad social eran extremadamente limitadas y el destino de un individuo estaba predestinado por su pertenencia a una casta específica. Las 4 varnas principales que constituían la base de este sistema, los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas y los sudras,
representaban una estructura social rígida en la que cada grupo tenía sus deberes, derechos y prohibiciones claramente definidos, que se transmitían de generación en generación. En la cúspide de la pirámide social se encontraban los brahmanes, representantes de la casta sacerdotal, considerados portadores de la sabiduría suprema y el conocimiento de los Vedas, las escrituras sagradas que definían los rituales religiosos, las normas morales y la estructura del mundo. Los brahmanes poseían un enorme poder e influencia, controlando los sacrificios, llevando a cabo complejos ritos védicos y actuando como principales intermediarios entre los dioses y los hombres. También desempeñaban un papel importante en la educación, actuando como mentores, maestros y legisladores, dictando a la sociedad las normas religiosas y las reglas de conducta. Se creía que los brahmanes eran el nexo entre el mundo celestial y el terrenal, y su poder se justificaba por su origen divino y su posición especial en la sociedad. Sin embargo, hacia el siglo VI antes de nuestra era, su inquebrantable influencia comenzó a ser cuestionada por una parte importante de la población, cansada de los complejos rituales y dogmas. Los rituales se volvían cada vez más complejos y enrevesados, la religión cada vez más formal, y las búsquedas espirituales cada vez más individualizadas, reflejando un creciente descontento con el orden de las cosas imperante. La siguiente varna eran los kshatriyas, guerreros y gobernantes, cuya obligación era proteger el Estado, gobernar la sociedad y librar guerras. Poseían un poder considerable en las esferas política y militar, pero en la esfera espiritual y religiosa estaban subordinados a los brahmanes, reconociendo su autoridad. Los reyes y príncipes a menudo dependían de la casta sacerdotal, ya que eran los brahmanes quienes llevaban a cabo las ceremonias de coronación y confirmaban el origen divino de su poder, legitimando así su gobierno. Sin embargo, entre los kshatriyas surgían cada vez más aquellos que dudaban del poder absoluto de los sacerdotes, y algunos de ellos, como Buda, comenzaban a buscar la verdad más allá de las enseñanzas tradicionales, aspirando a la experiencia espiritual personal. Los vaishyas, la tercera varna, representaban la clase de terratenientes, comerciantes, artesanos y ganaderos que garantizaban el bienestar económico de la sociedad. Eran bastante prósperos y desempeñaban un papel clave en la economía del Estado, pero no tenían ni poder militar ni espiritual, permaneciendo en una posición subordinada. Su posición en la sociedad se definía por la obligación de mantener a los kshatriyas y brahmanes, pagar impuestos y donar una parte de sus ingresos para la celebración de ceremonias religiosas. Los sudras, personas privadas de muchos derechos y oportunidades, se encontraban en el nivel más bajo de este sistema jerárquico. No tenían derecho a participar en los rituales védicos y servían a los representantes de las varnas superiores, realizando el trabajo más pesado y sucio. En lo más bajo de esta jerarquía social se encontraban los sudras, representantes de la casta más baja, que carecían prácticamente de derechos y oportunidades. Se trataba de campesinos, artesanos, sirvientes y trabajadores, cuyas vidas estaban supeditadas a la realización de tareas arduas y poco prestigiosas, consideradas impuras o bajas. Los sudras no tenían derecho a estudiar los Vedas, las escrituras sagradas, ni a llevar a cabo prácticas religiosas independientes, estando totalmente a merced de sus amos, los representantes de las varnas superiores. Fuera de este sistema de castas se encontraban los chandales, a quienes en épocas posteriores se denominó intocables, que ocupaban la posición más baja en la sociedad y eran objeto de una cruel discriminación. Realizaban el trabajo más sucio y pesado, considerado contaminante,
como la limpieza de basura, la incineración de cadáveres y el curtido de pieles. Se creía que cualquier contacto con ellos contaminaba a los representantes de las varnas superiores, lo que conducía a su completo aislamiento e indefensión. Hacia el siglo VI, antes de nuestra era, la estructura social de la India se había vuelto extremadamente rígida y petrificada, pero al mismo tiempo, en el país se avecinaba una profunda crisis espiritual que exigía cambios. Las viejas creencias, basadas en complejos rituales y sacrificios, iban perdiendo gradualmente su fuerza de convicción para muchas personas que buscaban un sentido más profundo a la vida. Cada vez se planteaban más preguntas que socavaban los cimientos del orden existente. ¿Es realmente posible alcanzar la iluminación mediante la realización de sacrificios? ¿Depende la salvación del alma únicamente de la pertenencia a una determinada varna? ¿O existen otros caminos? ¿Es posible superar el sufrimiento sin seguir las prácticas religiosas tradicionales? Estas reflexiones condujeron a la aparición de nuevas escuelas filosóficas, corrientes y prácticas espirituales que ofrecían caminos alternativos hacia la salvación y la liberación del sufrimiento, entre las cuales el budismo ocupó un lugar especial. Siddhartha Gautama creció en este mundo, donde, como miembro de la casta kshatriya, fue preparado desde la infancia para una carrera militar y administrativa, enseñándole las habilidades necesarias para gobernar el Estado. Pero no le interesaban las batallas por el poder y la gestión de personas, sino la búsqueda de una respuesta a la principal pregunta que le atormentaba desde joven. ¿Por qué sufre la gente y es posible librarse de ese sufrimiento? Fue esta sed insaciable de conocer la verdad y la compasión por los que sufren lo que le llevaría a la difícil decisión de abandonar el palacio, renunciar al poder y la riqueza, e iniciar un camino que cambiaría para siempre la historia de la India y del mundo entero, ejerciendo una enorme influencia en la cultura y la espiritualidad de millones de personas. Siddhartha Gautama era heredero del poder. Creció en el lujo y desde niño supo que su destino era gobernar, pero la búsqueda interior que un día le llevaría a la iluminación no comenzó con reflexiones filosóficas, sino con una conmoción personal que le hizo dudar del valor de los bienes mundanos. Para él, la búsqueda de la verdad no era simplemente una cuestión de curiosidad o crecimiento espiritual, sino una cuestión de vida o muerte, ya que se dio cuenta de que sin una respuesta a esta pregunta, la vida perdía todo su sentido. ¿Por qué ocurrió esto? Se dice que Siddhartha vivió hasta los 29 años en completa ignorancia de los sufrimientos que reinaban en el mundo, estando protegido de ellos por su solícito padre. Su padre, tratando de proteger a su hijo de las impresiones negativas, hizo todo lo posible para que no supiera que en la vida existen la enfermedad, la vejez y la muerte, rodeándolo únicamente de personas jóvenes, sanas y felices. Sin embargo, un día, durante un paseo fuera del palacio, el príncipe vio 4 escenas que trastornaron su conciencia, obligándole a replantearse sus puntos de vista sobre la vida. El primer encuentro se produjo cuando vio a un anciano encorvado que se movía con dificultad por la calle. Fue un verdadero shock para él. Nunca antes había pensado que las personas podían envejecer y perder su fuerza y belleza. Su mundo consistía en cortesanos jóvenes y hermosos, llenos de energía y salud, y allí, frente a él, había un hombre encorvado, con la piel arrugada y las manos temblorosas, que demostraba la inevitabilidad del envejecimiento. Siddhartha preguntó con desconcierto a su sirviente, ¿por qué este hombre está tan débil y achacoso?
Todas las personas envejecen, respondió el sirviente, explicando el proceso natural del envejecimiento. La segunda vez vio a un enfermo tirado en el suelo. Su cuerpo temblaba de fiebre y su rostro estaba distorsionado por el dolor, dando testimonio de su sufrimiento. ¿Qué le pasa?, preguntó el príncipe con inquietud, enfrentándose por primera vez a la enfermedad. Está enfermo, respondió el sirviente, explicando la causa de sus tormentos. ¿Esto puede pasarle a cualquiera?, preguntó Siddhartha, dándose cuenta de la vulnerabilidad del ser humano ante las enfermedades. Sí, nadie está a salvo de la enfermedad, confirmó el sirviente. El tercer encuentro le conmocionó aún más. En la calle vio a gente que llevaba el cuerpo de un muerto, envuelto en telas funerarias. Fue el primer encuentro de Siddhartha con la muerte, un fenómeno que hasta ese momento había estado oculto para él. ¿Este hombre está durmiendo?, preguntó ingenuamente, sin entender lo que ocurría. No, ha muerto, respondió el sirviente, explicando el carácter definitivo de la muerte. ¿Y la muerte espera a todos?, preguntó Siddhartha con horror. Sí, todo el mundo morirá algún día, confirmó el sirviente, demostrando la inevitabilidad de la muerte. Pero fue precisamente el cuarto encuentro el que le cambió para siempre, infundiéndole esperanza en la posibilidad de liberarse del sufrimiento. Vio a un asceta, un hombre que voluntariamente había renunciado a la vida mundana y vivía en la pobreza, pero su rostro irradiaba paz y serenidad. A diferencia del anciano, el enfermo y el muerto, él no sufría, mostrando armonía interior y libertad. ¿Quién es este?, preguntó Siddhartha con curiosidad. Es un monje, respondió el sirviente. Ha dejado su casa y todos los bienes mundanos para encontrar la verdad y liberarse del sufrimiento. Estos 4 encuentros dividieron la vida de Siddhartha en un antes y un después, cambiando por completo su visión del mundo. Por primera vez se dio cuenta de que su riqueza, poder y comodidad no le salvarían de la vejez, las enfermedades y la muerte, y que todos los bienes mundanos son temporales y transitorios. Todo a lo que se había acostumbrado desde la infancia, todo lo que le parecía inquebrantable y eterno, resultó ser temporal y fugaz, incapaz de protegerle del sufrimiento. Pero si el sufrimiento es inevitable, ¿existe una forma de liberarse de él? Y si existe tal forma, ¿cómo encontrarla? Esta pregunta no le dejaba en paz ni de día ni de noche, y ahora ya no era el lujo o el deber para con su familia lo que definía su vida, sino el ardiente deseo de encontrar una respuesta a esta pregunta capaz de librarle del miedo al sufrimiento. La búsqueda de la verdad se convirtió para él en una cuestión de vida o muerte, porque veía que, de lo contrario, la vida no es más que la espera de sufrimientos inevitables. Siddhartha Gautama abandonó el palacio, pero ante él se extendía un camino largo y complejo, lleno de privaciones y pruebas. En su incansable búsqueda de la verdad, Siddhartha se dirigió a los maestros espirituales más conocidos y respetados de su tiempo, con la esperanza de obtener respuestas a sus preguntas. En la antigua India existía una gran variedad de tradiciones religiosas, y casi todas ofrecían diferentes métodos para alcanzar la liberación del sufrimiento, prometiendo la salvación de las torturas y la eterna bienaventuranza. Los brahmanes, representantes de la casta sacerdotal de la religión védica, enseñaban que la salvación del alma solo era posible mediante el estricto cumplimiento de complejos rituales, la realización de sacrificios y la observancia rigurosa de los deberes de casta prescritos a cada persona desde su nacimiento. Los ascetas, en cambio, abrazaban una filosofía radicalmente diferente. Creían que la verdad se revelaba a través de la renuncia absoluta al mundo material, mediante pruebas corporales extremas que incluían el ayuno, la privación y el aislamiento total de la sociedad,
sumergiéndose en un universo de introspección. Siddhartha, en su búsqueda de la verdad, exploró ambas sendas, analizando minuciosamente sus características y evaluando su eficacia. Estudió con fervor la filosofía y la religión bajo la tutela de sabios, pero, para su decepción, no encontró respuestas convincentes a sus preguntas, persistiendo en su sensación de insatisfacción interna. Posteriormente, decidió convertirse en asceta, anhelando la iluminación a través del agotamiento de su propio cuerpo, sometiéndose a rigurosas pruebas. Se alimentaba con apenas unos granos al día, manteniendo un nivel mínimo de energía, y meditaba hasta el completo agotamiento, extenuándose física y mentalmente. Sin embargo, en lugar de la tan esperada iluminación, solo encontró debilidad, dolor y desilusión, sin alcanzar el resultado deseado. Después de 6 años de búsqueda incansable, finalmente comprendió que los extremos no conducen a la verdad, y que ninguno de esos caminos era el correcto. Fue entonces cuando, abandonando la vía del ascetismo severo, ingirió alimentos, recuperó sus fuerzas y decidió experimentar un método diferente que combinaba la moderación y la conciencia plena. La meditación profunda, orientada al autoconocimiento. Se sentó bajo un frondoso árbol bodhi que se convertiría en un símbolo de la iluminación en la ciudad de Bodh Gaya, y juró no levantarse de ese lugar hasta encontrar la verdad, hasta desentrañar el misterio de la existencia humana. Sin embargo, sus pruebas apenas comenzaban, y aún debía enfrentarse a dificultades aún mayores en su camino hacia la iluminación. Se dice que, en el momento en que Siddhartha estaba más cerca de la iluminación, se interpuso en su camino el poderoso demonio Mara, personificación de todo el mal del mundo. Él representaba las ilusiones, las dudas y los apegos que mantienen a las personas en el sufrimiento, impidiéndoles ver la verdad y alcanzar la libertad. Mara intentó quebrantarlo de diversas maneras, utilizando toda su fuerza y astucia. Primero, envió un ejército de monstruos para intimidar a Siddhartha, infundirle miedo y obligarlo a renunciar a su objetivo. Los demonios arrojaron. Érase una vez Siddhartha Gautama, más tarde conocido como Buda, que compartió una profunda parábola con los discípulos reunidos a su alrededor. Les propuso imaginar a una persona que anhelaba cruzar una corriente de agua, un río caudaloso. Esta persona, al encontrar un árbol adecuado, construye laboriosamente una balsa a partir de él. Gracias a su habilidad y diligencia, logra cruzar a la otra orilla, alcanzando el anhelado destino de su viaje. Ahora, al encontrarse en la orilla opuesta, el viajero se enfrenta a un dilema que requiere una decisión ponderada. Necesita determinar el destino de su balsa, dejarla en la orilla, donde ha cumplido su función, o seguir llevándola consigo, sobrecargándose con una carga innecesaria. Buda se dirigió a sus discípulos con una pregunta que invitaba a la reflexión. ¿Cuál de estas opciones les parece más sensata y oportuna? ¿Deshacerse de la balsa, dejándola atrás, o por el contrario, arrastrarla obstinadamente a pesar de su inutilidad en tierra firme? La respuesta de los discípulos fue unánime e inequívoca. Por supuesto, dejar la balsa, ya que no representa ningún valor práctico. Buda, tras escucharles atentamente, asintió con la cabeza en señal de aprobación. Subrayó que sus enseñanzas debían entenderse de forma similar. Están destinadas a ayudar a las personas a cruzar el río de la vida, lleno de dificultades y pruebas. Sin embargo, al igual que la balsa, no deben convertirse en un objeto de apego ciego, una carga que restrinja la libertad e impida seguir avanzando. Esta aleccionadora parábola
revela profundamente la esencia de la filosofía budista. Buda nunca exigió a sus seguidores una fe incondicional, ni afirmó que sus enseñanzas fueran un dogma infalible, no sujeto a duda. Simplemente ofrecía herramientas, una especie de brújula y mapa, destinadas a ayudar a las personas a liberarse del sufrimiento que inevitablemente se encuentra en el camino de la vida. Pero incluso estas valiosas herramientas, que brindan alivio e indican la dirección correcta, no deben convertirse en una pesada carga que dificulte el progreso. Esta parábola demuestra claramente que cualquier enseñanza, independientemente de su profundidad y sabiduría, es solo un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismo. Surge una pregunta lógica. ¿Quién fue esa persona excepcional que propuso por primera vez este camino único hacia la liberación del sufrimiento? ¿Quién le regaló al mundo el budismo, que ha tenido una influencia tan significativa en la cultura y la espiritualidad de millones de personas? Siddhartha Gautama, más tarde conocido como Buda, no fue ni un dios todopoderoso, ni un profeta elegido. Era un hombre común de carne y hueso, un príncipe que, contrariamente a las expectativas, renunció a su destino predestinado en busca incesante de una verdad capaz de cambiar el mundo. Su vida está envuelta en multitud de mitos y leyendas, transmitidos de generación en generación. Sin embargo, detrás de estas fascinantes historias se esconde la historia real de un hombre con una fuerza de voluntad y un afán de conocimiento extraordinarios. La historia de un hombre que se atrevió a trascender el mundo habitual, lleno de ilusiones y prejuicios, y así cambió para siempre el curso de la historia, dejando una huella imborrable en el desarrollo espiritual de la humanidad. Siddhartha nació aproximadamente en el siglo VI, antes de nuestra era, en un pequeño estado llamado Shakya, situado en el territorio del actual Nepal. Su padre, el rey Shuddhodana, no era el gobernante de un imperio enorme y poderoso que se extendiera por miles de kilómetros. Más bien, era un jefe de clan influyente que gobernaba un pequeño pero próspero principado que se distinguía por su riqueza y tierras fértiles. La familia de Siddhartha pertenecía a la casta de los kshatriyas, tradicionalmente formada por guerreros y aristócratas que ocupaban una alta posición en la sociedad. Desde el momento de su nacimiento, el destino de Siddhartha se convirtió en objeto de numerosas profecías, transmitidas de boca en boca. Según una antigua leyenda, sabios adivinos predijeron que el niño recién nacido se convertiría en un rey grande y poderoso, que gobernaría con justicia y sabiduría, o en un maestro espiritual excepcional, cuyas enseñanzas cambiarían el mundo, indicando un nuevo camino hacia la salvación. Su padre, buscando la primera opción, decidió a toda costa proteger a su hijo de todo lo que pudiera despertar en él un interés por la religión y alejarlo de la vida mundana, llena de poder y riqueza. El príncipe creció y fue educado en palacios lujosos, rodeado de innumerables riquezas y todo tipo de entretenimientos, destinados a distraerlo de pensamientos serios. Para que no supiera del sufrimiento que inevitablemente existe en el mundo, sus sirvientes fueron cuidadosamente seleccionados y sus salidas fuera del palacio fueron estrictamente controladas. Las leyendas cuentan que vivió en 3 magníficos palacios, cada uno de los cuales estaba destinado a una época específica del año: invierno, verano y lluvia, lo que le garantizaba la máxima comodidad y protección contra el clima. Pero, ¿es posible ocultar la verdad para siempre, manteniéndola alejada de una persona que busca el conocimiento? El punto de inflexión llegó cuando Siddhartha, desafiando todas las prohibiciones, se aventuró fuera de los muros del palacio. La historia cuenta sobre 4 encuentros trascendentales que cambiaron su vida y su visión del mundo para siempre. Durante su primer paseo, vio a un anciano encorvado.
Su piel estaba cubierta de profundas arrugas, su cuerpo debilitado y doblado bajo el peso de los años. «¿Qué le pasa?», preguntó el príncipe con curiosidad. «Todas las personas envejecen», respondió el sirviente, tratando de ocultar la tristeza en su voz. La segunda vez se encontró con un hombre enfermo, tirado en el suelo. Su cuerpo temblaba y sus labios susurraban palabras de dolor. «¿Por qué sufre?», preguntó Siddhartha de nuevo, sin comprender la causa de su tormento. «Todas las personas pueden enfermar», respondió el sirviente, evitando mirar al príncipe a los ojos. El tercer encuentro resultó aún más espantoso. Vio a un hombre muerto. Las personas reunidas alrededor lloraban y se lamentaban, llorando su prematura desaparición, mientras el cuerpo era preparado para la hoguera funeraria. «¿Esto le espera a todos?», preguntó el príncipe con inquietud. «Sí, la muerte es inevitable», fue la respuesta inevitable. El cuarto encuentro, a diferencia de los anteriores, le infundió esperanza. Vio a un monje caminando con una expresión de paz en su rostro. En sus ojos no había miedo ni a la vejez, ni a la enfermedad, ni a la muerte. Entonces Siddhartha se dio cuenta de que su mundo, lleno de placeres y lujos, era solo una ilusión que ocultaba la dura verdad de la vida, llena de sufrimiento y privaciones. Esta leyenda puede parecer demasiado idealizada, pero sin duda tiene un grano de verdad. En el siglo VI antes de nuestra era, la India estaba experimentando un período de revolución espiritual. En la sociedad existían muchas corrientes religiosas, escuelas filosóficas, enseñanzas sobre el alma, rituales y prácticas de ascetismo. Los sacerdotes brahmanes enseñaban que la salvación solo era posible a través del estricto cumplimiento de rituales y sacrificios complejos, que requerían grandes gastos. Sin embargo, ya entonces aparecían filósofos y ermitaños que buscaban la verdad más allá de las creencias tradicionales, buscando una experiencia espiritual personal. Siddhartha, como intelectual de su tiempo, un joven con una mente aguda y sed de conocimiento, no deseaba aceptar el mundo tal como lo describían los sacerdotes y los ancianos, siguiendo ciegamente los dogmas establecidos. La decisión de Siddhartha de abandonar el palacio no fue un impulso espontáneo, sino más bien la culminación de un largo período de dudas y profundas reflexiones sobre el sentido de la vida y el propósito del ser humano. Según una de las versiones, la gota que colmó el vaso fue el nacimiento de su hijo, al que llamaron Rahula. Al enterarse de la llegada del heredero, pronunció palabras llenas de amargura y conciencia. «Este es un nuevo apego, un nuevo nudo, que me ata aún más al mundo». El nombre de Rahula, elegido para el recién nacido, reflejaba perfectamente el estado del alma de Siddhartha. Significa cadena o grilletes, simbolizando los lazos que unen al hombre con el mundo material, lleno de sufrimiento e ilusiones. Posiblemente, en ese momento Siddhartha se dio cuenta definitivamente de que ahora estaba aún más inmerso en el mundo del que tan desesperadamente trataba de liberarse, un mundo lleno de apegos y obligaciones. Fue entonces, en una de las noches oscuras, cuando tomó la decisión final que determinó su destino. Cuando todos los habitantes del palacio se sumieron en un sueño profundo, ensilló silenciosamente a su fiel caballo Kantaka, que siempre había estado a su lado. Por última vez miró a su esposa dormida, Yasodhara, sin querer despertarla ni causarle dolor con su repentina partida. Junto con su leal sirviente Channa, dispuesto a seguirlo a donde fuera, abandonó el palacio, dejando atrás el lujo y la riqueza. Al llegar al río, se cortó su largo cabello, símbolo de su estatus principesco,
renunciando a su antigua posición en la sociedad. Quitándose la ropa de kshatriya, se la entregó a un mendigo, demostrando su anhelo de igualdad y sencillez. A partir de ese momento, era una asceta errante, desprovisto de bienes mundanos, y su largo y difícil camino hacia la iluminación apenas comenzaba. Muchos tienden a considerar la historia de Siddhartha como una leyenda hermosa, pero inverosímil. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos demuestran convincentemente que fue una figura histórica real, que vivió en un período de tiempo determinado. En Lumbini, el lugar de su nacimiento, se encontraron inscripciones antiguas, grabadas en piedras, que confirman la existencia del Principado de Shakya, donde gobernaba su padre. En las ciudades donde vagó en busca de la verdad, como Kapilavastu, Bodh Gaya y Rajgir, se encontraron antiguas construcciones monásticas que datan de su época, lo que es otra confirmación de su existencia. Incluso existe la primera mención documental de Buda, encontrada en los edictos del emperador Ashoka, grabados en pilares de piedra en el siglo III antes de nuestra era. En estos edictos, Ashoka menciona a Buda como un gran maestro cuyas enseñanzas tuvieron una gran influencia en su vida y gobierno, lo que confirma que vivió varios siglos antes y dejó una huella imborrable en la historia. Pero, ¿quién era realmente este hombre que logró cambiar el mundo con sus ideas? ¿A dónde se dirigió Siddhartha después de dejar para siempre su hogar paterno? ¿Y cómo logró encontrar ese camino único que cambió la vida de millones de personas, dándoles la esperanza de liberarse del sufrimiento? A continuación, examinaremos en detalle su arduo camino hacia la iluminación, lleno de pruebas y privaciones que tuvo que superar antes de convertirse en Buda, un maestro iluminado y sabio. En la India del siglo VI, antes de nuestra era, existía un intrincado orden social jerárquico, firmemente cimentado en un sistema de castas que definía la posición de una persona en la sociedad desde su nacimiento. Era un mundo en el que las oportunidades de movilidad social eran extremadamente limitadas, y el destino de un individuo estaba predestinado por su pertenencia a una casta específica. Las 4 varnas principales que constituían la base de este sistema, los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas y los sudras, representaban una estructura social rígida en la que cada grupo tenía sus deberes, derechos y prohibiciones claramente definidos, que se transmitían de generación en generación. En la cúspide de la pirámide social se encontraban los brahmanes, representantes de la casta sacerdotal, considerados portadores de la sabiduría suprema y el conocimiento de los Vedas, las escrituras sagradas que definían los rituales religiosos, las normas morales y la estructura del mundo. Los brahmanes poseían un enorme poder e influencia, controlando los sacrificios, llevando a cabo complejos ritos védicos y actuando como principales intermediarios entre los dioses y los hombres. También desempeñaban un papel importante en la educación, actuando como mentores, maestros y legisladores, dictando a la sociedad las normas religiosas y las reglas de conducta. Se creía que los brahmanes eran el nexo entre el mundo celestial y el terrenal, y su poder se justificaba por su origen divino y su posición especial en la sociedad. Sin embargo, hacia el siglo VI antes de nuestra era, su inquebrantable influencia comenzó a ser cuestionada por una parte importante de la población, cansada de los complejos rituales y dogmas. Los rituales se volvían cada vez más complejos y enrevesados, la religión cada vez más formal, y las búsquedas espirituales cada vez más individualizadas, reflejando un creciente descontento con el orden de las cosas imperante. La siguiente varna eran los kshatriyas, guerreros y gobernantes, cuya obligación era proteger el Estado,
gobernar la sociedad y librar guerras. Poseían un poder considerable en las esferas política y militar, pero en la esfera espiritual y religiosa estaban subordinados a los brahmanes, reconociendo su autoridad. Los reyes y príncipes a menudo dependían de la casta sacerdotal, ya que eran los brahmanes quienes llevaban a cabo las ceremonias de coronación y confirmaban el origen divino de su poder, legitimando así su gobierno. Sin embargo, entre los kshatriyas surgían cada vez más aquellos que dudaban del poder absoluto de los sacerdotes, y algunos de ellos, como Buda, comenzaban a buscar la verdad más allá de las enseñanzas tradicionales, aspirando a la experiencia espiritual personal. Los Vaishyas, la tercera varna, representaban la clase de terratenientes, comerciantes, artesanos y ganaderos que garantizaban el bienestar económico de la sociedad. Eran bastante prósperos y desempeñaban un papel clave en la economía del Estado, pero no tenían ni poder militar ni espiritual, permaneciendo en una posición subordinada. Su posición en la sociedad se definía por la obligación de mantener a los kshatriyas y brahmanes, pagar impuestos y donar una parte de sus ingresos para la celebración de ceremonias religiosas. Los sudras, personas privadas de muchos derechos y oportunidades, se encontraban en el nivel más bajo de este sistema jerárquico. No tenían derecho a participar en los rituales védicos y servían a los representantes de las varnas superiores, realizando el trabajo más pesado y sucio. En lo más bajo de esta jerarquía social se encontraban los sudras, representantes de la casta más baja, que carecían prácticamente de derechos y oportunidades. Se trataba de campesinos, artesanos, sirvientes y trabajadores, cuyas vidas estaban supeditadas a la realización de tareas arduas y poco prestigiosas, consideradas impuras o bajas. Los sudras no tenían derecho a estudiar los Vedas, las escrituras sagradas, ni a llevar a cabo prácticas religiosas independientes, estando totalmente a merced de sus amos, los representantes de las varnas superiores. Fuera de este sistema de castas se encontraban los chandales, a quienes en épocas posteriores se denominó intocables, que ocupaban la posición más baja en la sociedad y eran objeto de una cruel discriminación. Realizaban el trabajo más sucio y pesado, considerado contaminante, como la limpieza de basura, la incineración de cadáveres y el curtido de pieles. Se creía que cualquier contacto con ellos contaminaba a los representantes de las varnas superiores, lo que conducía a su completo aislamiento e indefensión. Hacia el siglo VI, antes de nuestra era, la estructura social de la India se había vuelto extremadamente rígida y petrificada, pero al mismo tiempo, en el país se avecinaba una profunda crisis espiritual que exigía cambios. Las viejas creencias, basadas en complejos rituales y sacrificios, iban perdiendo gradualmente su fuerza de convicción para muchas personas que buscaban un sentido más profundo a la vida. Cada vez se planteaban más preguntas que socavaban los cimientos del orden existente. ¿Es realmente posible alcanzar la iluminación mediante la realización de sacrificios? ¿Depende la salvación del alma únicamente de la pertenencia a una determinada varna, o existen otros caminos? ¿Es posible superar el sufrimiento sin seguir las prácticas religiosas tradicionales? Estas reflexiones condujeron a la aparición de nuevas escuelas filosóficas, corrientes y prácticas espirituales que ofrecían caminos alternativos hacia la salvación y la liberación del sufrimiento, entre las cuales el budismo ocupó un lugar especial. Siddhartha Gautama creció en este mundo, donde, como miembro de la casta kshatriya, fue preparado desde la infancia para una carrera militar y administrativa, enseñándole las habilidades necesarias para gobernar el Estado. Pero no le interesaban las batallas por el poder y la gestión de personas,
sino la búsqueda de una respuesta a la principal pregunta que le atormentaba desde joven. ¿Por qué sufre la gente y es posible librarse de ese sufrimiento? Fue esta sed insaciable de conocer la verdad y la compasión por los que sufren lo que le llevaría a la difícil decisión de abandonar el palacio, renunciar al poder y la riqueza, e iniciar un camino que cambiaría para siempre la historia de la India y del mundo entero, ejerciendo una enorme influencia en la cultura y la espiritualidad de millones de personas. Siddhartha Gautama era heredero del poder, creció en el lujo y desde niño supo que su destino era gobernar, pero la búsqueda interior que un día le llevaría a la iluminación no comenzó con reflexiones filosóficas, sino con una conmoción personal que le hizo dudar del valor de los bienes mundanos. Para él, la búsqueda de la verdad no era simplemente una cuestión de curiosidad o crecimiento espiritual, sino una cuestión de vida o muerte, ya que se dio cuenta de que sin una respuesta a esta pregunta, la vida perdía todo su sentido. ¿Por qué ocurrió esto? Se dice que Siddhartha vivió hasta los 29 años en completa ignorancia de los sufrimientos que reinaban en el mundo, estando protegido de ellos por su solícito padre. Su padre, tratando de proteger a su hijo de las impresiones negativas, hizo todo lo posible para que no supiera que en la vida existen la enfermedad, la vejez y la muerte, rodeándolo únicamente de personas jóvenes, sanas y felices. Sin embargo, un día, durante un paseo fuera del palacio, el príncipe vio 4 escenas que trastornaron su conciencia, obligándole a replantearse sus puntos de vista sobre la vida. El primer encuentro se produjo cuando vio a un anciano encorvado que se movía con dificultad por la calle. Fue un verdadero shock para él. Nunca antes había pensado que las personas podían envejecer y perder su fuerza y belleza. Su mundo consistía en cortesanos jóvenes y hermosos, llenos de energía y salud, y allí, frente a él, había un hombre encorvado, con la piel arrugada y las manos temblorosas, que demostraba la inevitabilidad del envejecimiento. Siddhartha preguntó con desconcierto a su sirviente, ¿por qué este hombre está tan débil y achacoso? Todas las personas envejecen, respondió el sirviente, explicando el proceso natural del envejecimiento. La segunda vez vio a un enfermo tirado en el suelo. Su cuerpo temblaba de fiebre y su rostro estaba distorsionado por el dolor, dando testimonio de su sufrimiento. ¿Qué le pasa?, preguntó el príncipe con inquietud, enfrentándose por primera vez a la enfermedad. Está enfermo, respondió el sirviente, explicando la causa de sus tormentos. ¿Esto puede pasarle a cualquiera?, preguntó Siddhartha, dándose cuenta de la vulnerabilidad del ser humano ante las enfermedades. Sí, nadie está a salvo de la enfermedad, confirmó el sirviente. El tercer encuentro le conmocionó aún más. En la calle vio a gente que llevaba el cuerpo de un muerto, envuelto en telas funerarias. Fue el primer encuentro de Siddhartha con la muerte, un fenómeno que hasta ese momento había estado oculto para él. ¿Este hombre está durmiendo?, preguntó ingenuamente, sin entender lo que ocurría. No, ha muerto, respondió el sirviente, explicando el carácter definitivo de la muerte. ¿Y la muerte espera a todos?, preguntó Siddhartha con horror. Sí, todo el mundo morirá algún día, confirmó el sirviente, demostrando la inevitabilidad de la muerte. Pero fue precisamente el cuarto encuentro el que le cambió para siempre, infundiéndole esperanza en la posibilidad de liberarse del sufrimiento. Vio a una asceta, un hombre que voluntariamente había renunciado a la vida mundana y vivía en la pobreza, pero su rostro irradiaba paz y serenidad. A diferencia del anciano, el enfermo y el muerto, él no sufría,
mostrando armonía interior y libertad. ¿Quién es este?, preguntó Siddhartha con curiosidad. Es un monje, respondió el sirviente. Ha dejado su casa y todos los bienes mundanos para encontrar la verdad y liberarse del sufrimiento. Estos 4 encuentros dividieron la vida de Siddhartha en un antes y un después, cambiando por completo su visión del mundo. Por primera vez se dio cuenta de que su riqueza, poder y comodidad no le salvarían de la vejez, las enfermedades y la muerte, y que todos los bienes mundanos son temporales y transitorios. Todo a lo que se había acostumbrado desde la infancia, todo lo que le parecía inquebrantable y eterno, resultó ser temporal y fugaz, incapaz de protegerle del sufrimiento. Pero si el sufrimiento es inevitable, ¿existe una forma de liberarse de él? Y si existe tal forma, ¿cómo encontrarla? Esta pregunta no le dejaba en paz ni de día ni de noche, y ahora ya no era el lujo o el deber para con su familia lo que definía su vida, sino el ardiente deseo de encontrar una respuesta a esta pregunta capaz de librarle del miedo al sufrimiento. La búsqueda de la verdad se convirtió para él en una cuestión de vida o muerte, porque veía que, de lo contrario, la vida no es más que la espera de sufrimientos inevitables. Siddhartha Gautama abandonó el palacio, pero ante él se extendía un camino largo y complejo, lleno de privaciones y pruebas. En su incansable búsqueda de la verdad, Siddhartha se dirigió a los maestros espirituales más conocidos y respetados de su tiempo, con la esperanza de obtener respuestas a sus preguntas. En la antigua India existía una gran variedad de tradiciones religiosas, y casi todas ofrecían diferentes métodos para alcanzar la liberación del sufrimiento, prometiendo la salvación de las torturas y la eterna bienaventuranza. Los brahmanes, representantes de la casta sacerdotal de la religión védica, enseñaban que la salvación del alma solo era posible mediante el estricto cumplimiento de complejos rituales, la realización de sacrificios y la observancia rigurosa de los deberes de casta prescritos a cada persona desde su nacimiento. Los ascetas, en cambio, abrazaban una filosofía radicalmente diferente. Creían que la verdad se revelaba a través de la renuncia absoluta al mundo material, mediante pruebas corporales extremas que incluían el ayuno, la privación y el aislamiento total de la sociedad, sumergiéndose en un universo de introspección. Siddhartha, en su búsqueda de la verdad, exploró ambas sendas, analizando minuciosamente sus características y evaluando su eficacia. Estudió con fervor la filosofía y la religión bajo la tutela de sabios, pero, para su decepción, no encontró respuestas convincentes a sus preguntas, persistiendo en su sensación de insatisfacción interna. Posteriormente, decidió convertirse en asceta, anhelando la iluminación a través del agotamiento de su propio cuerpo, sometiéndose a rigurosas pruebas. Se alimentaba con apenas unos granos al día, manteniendo un nivel mínimo de energía, y meditaba hasta el completo agotamiento, extenuándose física y mentalmente. Sin embargo, en lugar de la tan esperada iluminación, solo encontró debilidad, dolor y desilusión, sin alcanzar el resultado deseado. Después de 6 años de búsqueda incansable, finalmente comprendió que los extremos no conducen a la verdad, y que ninguno de esos caminos era el correcto. Fue entonces cuando, abandonando la vía del ascetismo severo, ingirió alimentos, recuperó sus fuerzas y decidió experimentar un método diferente que combinaba la moderación y la conciencia plena. La meditación profunda, orientada al autoconocimiento. Se sentó bajo un frondoso árbol bodhi que se convertiría en un símbolo de la iluminación en la ciudad de Bodh Gaya y juró no levantarse de ese lugar hasta encontrar la verdad,
hasta desentrañar el misterio de la existencia humana. Sin embargo, sus pruebas apenas comenzaban, y aún debía enfrentarse a dificultades aún mayores en su camino hacia la iluminación. Se dice que, en el momento en que Siddhartha estaba más cerca de la iluminación, se interpuso en su camino el poderoso demonio Mara, personificación de todo el mal del mundo. Él representaba las ilusiones, las dudas y los apegos que mantienen a las personas en el sufrimiento, impidiéndoles ver la verdad y alcanzar la libertad. Mara intentó quebrantarlo de diversas maneras, utilizando toda su fuerza y astucia. Primero, envió un ejército de monstruos para intimidar a Siddhartha, infundirle miedo y obligarlo a renunciar a su objetivo. Los demonios arrojaban lanzas, blandían espadas, escupían fuego y emitían gritos horribles, pero cuando sus armas se acercaban a él, se transformaban milagrosamente en pétalos de flores y caían pacíficamente al suelo sin causarle ningún daño. Entonces Mara, viendo que la fuerza no funcionaba, decidió cambiar de táctica y actuar de otra manera, utilizando métodos más sofisticados. Envió a sus hermosas hijas, encarnaciones de las pasiones y los placeres sensuales, para seducirlo y distraerlo de la meditación. Ellas danzaban ante él, exhibiendo su belleza y gracia. Sus voces eran dulces como la miel, y sus movimientos seductores y llenos de sensualidad, pero Siddhartha permaneció imperturbable, manteniendo la calma y el desapego. Comprendía que los deseos son como un espejismo en el desierto, que se desvanece tan pronto como uno se acerca a él, sin saciar la sed. Y, finalmente, Mara, perdiendo la esperanza de tener éxito, utilizó su último recurso, la duda, intentando socavar su fe en sí mismo. Se acercó a Siddhartha y con burla le preguntó: ¿quién confirmará que realmente has alcanzado la verdad? ¿Qué derecho tienes a la iluminación? ¿Quién atestiguará tu rectitud? En ese momento, Siddhartha, sin dudarlo, bajó la mano y tocó la tierra, demostrando su conexión con ella. Y, en ese mismo instante, la tierra retumbó, reconociendo su victoria sobre Mara y confirmando su derecho a la iluminación. Según la antigua leyenda, la propia tierra atestiguó que había superado todas las pruebas, vencido todos los obstáculos y que era digno de la iluminación, reconociendo su poder espiritual. ¿Qué entendió exactamente en ese momento al alcanzar la iluminación? Vio la vida tal como es en realidad, un ciclo eterno de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, donde cada ser vivo está conectado en una cadena infinita de reencarnaciones, conocida como samsara, renaciendo y sufriendo constantemente. Comprendió que la causa del sufrimiento es el apego al mundo material, los deseos, los miedos y las ilusiones, que mantienen la conciencia cautiva, impidiéndole ver la verdadera naturaleza de las cosas. Pero también vio el camino de la liberación del sufrimiento, renunciar a aferrarse a los bienes mundanos, desarrollar la conciencia plena, la sabiduría y la compasión hacia todos los seres vivos, permitiendo romper el círculo vicioso de las reencarnaciones. Desde ese momento, Siddhartha se convirtió en Buda, que significa el despierto, aquel que ha alcanzado la iluminación y ha conocido la verdad. Ya no era un príncipe, una asceta o un discípulo, sino alguien que había comprendido la naturaleza del sufrimiento y el camino para liberarse de él, alcanzando la libertad interior. Después de esto, pasó 7 días en profunda contemplación, reflexionando sobre su experiencia y decidiendo si debía compartir su conocimiento con otras personas, consciente de la complejidad de esta tarea. Porque el camino hacia la iluminación es difícil y tortuoso,
y la verdad a la que había llegado es sutil y difícil de comprender para una persona común. Pero, al final, su compasión por los seres sufrientes triunfó y decidió transmitir su enseñanza al mundo para ayudar a otros a liberarse de sus tormentos. Así comenzó una nueva etapa en su vida, la predicación del Dharma, un camino que transformó la vida de millones de personas, mostrándoles el camino hacia la salvación. Tras la iluminación, Buda reflexionó largamente sobre si debía transmitir su conocimiento a otros, consciente de la dificultad de su asimilación. Comprendía que la verdad a la que había llegado era compleja para la percepción de la mayoría de las personas, habituadas a la vida mundana. La mayoría de las personas viven encadenadas a los deseos y apegos, persiguiendo ilusiones y bienes materiales, y les resulta difícil aceptar que el sufrimiento surge precisamente de ese anhelo de aferrarse a un mundo que cambia constantemente y que no puede brindar verdadera felicidad. Pero sentía una gran compasión por todos los seres vivos que sufrían en este mundo. Era consciente de que, aunque solo unos pocos pudieran comprender su enseñanza y seguir su camino, aún así beneficiaría al mundo, ayudando a disminuir el sufrimiento y brindando esperanza de liberación. Finalmente, decidió transmitir su camino a aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar y aprender, independientemente de su origen y estatus social. Lo primero que hizo fue dirigirse al Parque de los Ciervos en Sarnath, el lugar donde una vez vivió junto con 5 ascetas, con quienes había buscado la verdad. Estas personas habían sido sus fieles compañeros en las prácticas ascéticas, con quienes se había esforzado por alcanzar la iluminación, renunciando a los bienes mundanos y extenuándose con el ayuno. Sin embargo, se habían alejado de él cuando, cansado de años de privaciones, aceptó comida después de largos años de inanición, creyendo que había traicionado el camino de la verdadera búsqueda espiritual y que había renunciado a sus convicciones. Pero ahora, al ver su tranquilidad, su fuerza interior y su paz, sintieron que había encontrado algo importante, inaccesible para ellos hasta entonces. Cuando Buda se acercó a ellos, al principio quisieron ignorarlo, fingiendo no notar su presencia, pero no pudieron resistir su magnetismo. Había algo en él que nunca antes habían visto, una claridad mental absoluta, una profunda paz y una armonía interior que irradiaba. Ya no buscaba la verdad, sino que la conocía, habiéndola experimentado en carne propia. Ellos, cediendo a la curiosidad, le preguntaron qué había sucedido, y entonces Buda pronunció su primer sermón, conocido como el Sutra de la Puesta en Marcha de la Rueda del Dharma, dando inicio a la difusión de su enseñanza. En este sermón expuso las 4 nobles verdades que son la base de la filosofía budista, que la vida está llena de sufrimiento, que el sufrimiento surge de los apegos y deseos, que se puede liberar del sufrimiento y que para ello es necesario seguir el óctuple sendero que conduce a la iluminación, el camino de la visión correcta, la intención, el habla, la acción, el modo de vida, el esfuerzo, la conciencia plena y la concentración. Estos 5 ascetas, impresionados por su sabiduría, se convirtieron en sus primeros discípulos, y así surgió la primera comunidad budista, conocida como Sangha, que unía a personas que aspiraban a la iluminación. A diferencia de las escuelas religiosas tradicionales de la época, el budismo no estaba ligado a la estructura de castas de la sociedad, lo que lo hacía accesible para todos. En la Sangha podía entrar cualquiera, independientemente de su origen y estatus social, ya fuera un noble kshatriya, un sacerdote brahmán, un comerciante vaishya o incluso un shudra, considerado impuro en la sociedad india. Este era un cambio revolucionario,
que socavaba los cimientos del orden existente, porque en la tradición india la posibilidad de liberación espiritual se consideraba un privilegio de las castas superiores, inaccesible para la gente común. Las enseñanzas de Buda se difundían oralmente, transmitiéndose de boca en boca. Él no escribía sus palabras, sino que las transmitía en forma de conversaciones e instrucciones, utilizando un lenguaje sencillo y comprensible. Utilizaba parábolas, metáforas y alegorías para que sus ideas fueran comprensibles, incluso para aquellos que no tenían una formación filosófica, esforzándose por transmitir la verdad a cada persona. No insistía en que le creyeran sin verificar, sino que, por el contrario, decía que sus palabras debían ser probadas en la propia experiencia, como un orfebre comprueba la pureza del metal, asegurándose de su veracidad. Esta tradición oral se conservó durante siglos, transmitiéndose de generación en generación, hasta que, varios cientos de años después de su muerte, sus seguidores registraron sus enseñanzas en hojas de palma, conservándolas para la posteridad. Buda y sus discípulos viajaban por diferentes ciudades y pueblos, difundiendo su enseñanza y ayudando a las personas a liberarse del sufrimiento, sin detenerse mucho tiempo en un mismo lugar. Su camino no estaba ligado a una vida sedentaria, sino que estaba lleno de viajes y predicación del Dharma. Vivían de las donaciones, siguiendo el principio de las necesidades mínimas y renunciando a los excesos. Sin embargo, poco a poco la comunidad budista creció y se fortaleció, y surgieron monasterios donde los monjes podían dedicarse a la práctica de la meditación, al aprendizaje y a la discusión de las enseñanzas, creando centros de desarrollo espiritual. Pero el budismo también tuvo opositores que no deseaban aceptar su enseñanza y que pretendían conservar su poder. La enseñanza de Buda negaba la necesidad de sacerdotes, rituales complejos y sacrificios, socavando los cimientos de la religión tradicional. Afirmaba que la liberación espiritual no depende de la posición en la sociedad, sino que está al alcance de todo aquel que sea consciente de la naturaleza del sufrimiento y aprenda a superarlo, independientemente de su origen. Esto provocó una fuerte reacción por parte de los brahmanes, representantes de la casta sacerdotal, que no deseaban perder su poder. En la religión védica tradicional, eran ellos quienes poseían el monopolio del saber sagrado, quienes celebraban complejos rituales, gestionaban los sacrificios y controlaban la vida religiosa de la sociedad, ocupando una posición de privilegio. Si la salvación está al alcance de todos, sin la intervención de los sacerdotes, su poder se ve amenazado, lo que provocaba su descontento y resistencia. Esta confrontación se intensificó gradualmente, dando lugar a conflictos y disputas. A pesar del patrocinio de algunos gobernantes, especialmente del gran emperador Ashoka en el siglo III antes de nuestra era, el budismo en la India fue perdiendo paulatinamente su influencia, cediendo terreno a otras corrientes religiosas. El brahmanismo, transformado en hinduismo, supo adaptar parte de las ideas budistas, pero conservando el sistema de castas, los ritos religiosos y la jerarquía sacerdotal, lo que le aseguró el apoyo de la población. Otra razón del declive del budismo fue su dependencia del apoyo de los gobernantes, perdiendo sus posiciones al cambiar el poder. Los monasterios budistas prosperaban cuando eran patrocinados por los reyes, que les proporcionaban apoyo financiero, pero en cuanto cambiaba la dinastía y el nuevo gobernante apoyaba al hinduismo, los monjes perdían sus fuentes de financiación y se encontraban en una situación difícil. Finalmente, hacia el siglo VII, el budismo entró en declive en la India, y en el siglo X prácticamente desapareció,
especialmente tras la invasión de los musulmanes, que destruyeron monasterios y templos, persiguiendo a los budistas. Pero para entonces, el budismo ya se había extendido por toda Asia, encontrando eco en los corazones de millones de personas. Echó raíces en Sri Lanka, donde se conserva una de las escuelas más antiguas del budismo, la Theravada, que continúa las tradiciones del budismo primitivo. A pesar de que el budismo prácticamente desapareció en su India natal, su enseñanza continuó difundiéndose en otros países de Asia, transformándose bajo la influencia de las tradiciones y creencias locales y adquiriendo nuevas formas. Penetraron en China, donde se fusionó con el taoísmo y el confucianismo, dando origen a una corriente única, el Chan, y más tarde al Zen japonés, que ejerció una enorme influencia en la cultura y la espiritualidad de estos países. Fue adoptado en el Tíbet, donde absorbió elementos de las prácticas chamánicas locales y creó una tradición particular, el Vajrayana, que se distingue por sus complejos rituales y prácticas. Aunque en su India natal, el budismo casi desapareció, continuó existiendo fuera de sus fronteras, convirtiéndose en una de las religiones mundiales más influyentes, que ha tenido un enorme impacto en el desarrollo de la humanidad. Tras la desaparición del budismo en la India, su enseñanza continuó su triunfal marcha por el mundo, penetrando en otros países y transformándose bajo la influencia de las tradiciones culturales y las creencias locales, enriqueciéndose con nuevos elementos. En China, el budismo se topó con dos poderosos sistemas filosóficos que habían ejercido una enorme influencia en la sociedad china: el taoísmo y el confucianismo. El confucianismo hacía hincapié en una estricta jerarquía social, el respeto a los mayores y el mantenimiento del orden estatal, mientras que el taoísmo enseñaba la armonía con la naturaleza, la espontaneidad y el seguimiento del flujo natural de la vida. El budismo, al llegar a China, demostró una asombrosa capacidad de adaptación, incorporando elementos de estas enseñanzas y combinándose orgánicamente con ellas. Por ejemplo, los budistas chinos empezaron a prestar especial atención a la veneración de los antepasados, que era una parte importante de la tradición confuciana, y también adoptaron la concepción taoísta del vacío y del flujo natural de la vida, integrándola en su filosofía. Como resultado, surgieron muchas escuelas chinas de budismo, entre las que destacó especialmente el Chan, una enseñanza basada en la experiencia directa de la verdad, la meditación y el rechazo de textos y rituales complejos, centrándose en la experiencia inmediata. Los maestros Chan recurrían a menudo a afirmaciones paradójicas y preguntas inesperadas, obligando a los alumnos a trascender el pensamiento habitual, rompiendo estereotipos y abriendo nuevos horizontes de comprensión. Precisamente esta corriente, que se distingue por su sencillez y profundidad, penetró más tarde en Japón, donde se conoció como Zen, ejerciendo una enorme influencia en la cultura japonesa. En Japón, el budismo Zen influyó enormemente en los samuráis, la clase guerrera del país, modelando su visión del mundo y su forma de vida. Los samuráis vieron en el Zen la enseñanza ideal, que les ayudaba a afrontar el miedo a la muerte, a alcanzar la disciplina interna y a mantener la calma en cualquier situación. La práctica de la meditación les permitía mantenerse concentrados en la batalla, sin distraerse con factores externos, y la idea de la iluminación repentina se hacía eco de su comprensión de la rapidez y la decisión necesarias para la victoria. Fue el Zen el que moldeó la famosa filosofía del Bushido, el código del honor samurái, en el que se combinaban la resistencia ante la muerte, la autodisciplina, la intrepidez y el respeto al deber, que son la base de la moral samurái.
Muchos samuráis se hicieron seguidores del Zen, dedicando su vida a las prácticas espirituales, y los monjes budistas a menudo les enseñaban no solo prácticas espirituales, sino también el arte de la espada, la caligrafía y la ceremonia del té, convirtiendo cada actividad en un camino hacia la iluminación. En los monasterios Zen existían escuelas de esgrima, caligrafía y ceremonia del té, cada una de las cuales se convertía en un camino hacia la iluminación a través de la plena concentración, la profunda conciencia y el rechazo de las aspiraciones egoístas. En el Tíbet, el budismo adquirió una forma completamente distinta, incorporando elementos de las tradiciones chamánicas locales que habían existido en la región durante muchos siglos. Aquí se formó una escuela única, el Vajrayana o budismo tántrico, en el que ocupaban un lugar importante los complejos rituales, los mantras y las meditaciones, dirigidos a alcanzar la iluminación. La figura central del budismo tibetano se convirtió en el Dalai Lama, líder espiritual y secular del Tíbet, considerado la encarnación de la compasión. A diferencia de otros países, donde los gobernantes se limitaban a patrocinar a los monjes budistas, en el Tíbet, el propio jefe de los budistas se convirtió en el gobernante supremo, uniendo el poder espiritual y el secular en sus manos. Según la enseñanza del budismo tibetano, el Dalai Lama es la reencarnación del Bodhisattva Avalokitesvara, un ser que personifica la compasión hacia todos los seres vivos. Tras la muerte de cada Dalai Lama, los monjes inician una larga y compleja búsqueda de su nueva encarnación entre los niños nacidos poco después de su fallecimiento, creyendo en la reencarnación del alma. Se considera que el niño, que es la nueva reencarnación, debe reconocer los objetos que pertenecieron al anterior Dalai Lama y demostrar una especial sabiduría espiritual, confirmando su conexión con él. Este proceso se ha prolongado durante varios siglos, lo que convierte al Instituto de los Dalai Lamas en uno de los fenómenos más inusuales y únicos del budismo. Con el tiempo, el budismo en todos estos países se convirtió no solo en una religión, sino también en una parte integrante de la cultura, influyendo en el arte, la filosofía y la vida cotidiana de las personas, cambiando su visión del mundo. Enseñó a millones de personas a ver el mundo de otra manera, a ser conscientes de su mutabilidad y temporalidad, y a esforzarse por liberarse del sufrimiento. Sin embargo, la comprensión de la verdad siempre sigue siendo subjetiva, y cada persona la percibe a su manera, en función de su experiencia y su visión del mundo. Esta idea se refleja perfectamente en la antigua parábola budista del elefante y los ciegos, que demuestra la limitación de la percepción humana. En una ciudad vivía un sabio rey que quiso enseñar a sus súbditos una importante lección sobre la naturaleza de la verdad, mostrándoles su multiplicidad. Ordenó que le trajeran a 6 ciegos que nunca antes habían visto un elefante, y que pusieran ante ellos a este enorme animal, para que pudieran formarse una idea de él. Cada uno de los ciegos debía describir al tacto qué tipo de criatura era, basándose en sus sensaciones. Uno, al tocar el colmillo del elefante, exclamó sorprendido: «El elefante se parece a una lanza, dura y afilada». Otro, al palpar la enorme oreja del elefante, dijo con seguridad: «No, se equivoca, es un enorme abanico, ancho y delgado». Un tercero, agarrando la gruesa pata del elefante, declaró con firmeza: «Ambos se equivocan, es una columna gruesa, redonda y maciza». Un cuarto, aferrándose a la flexible trompa del elefante, dijo sorprendido: «No, es una serpiente, que se retuerce en el aire, larga y móvil». Un quinto, tocando el ancho costado del elefante, replicó: «Todos se equivocan, es una pared, plana y ancha». Y un sexto,
Agarrándose a la fina cola del elefante, concluyó: todos se equivocan. Es una cuerda, fina y flexible. Después de esto, empezaron a discutir acaloradamente entre sí, convencidos de tener razón y defendiendo su punto de vista. El rey escuchó atentamente su discusión y se echó a reír, dándose cuenta de lo cómico de la situación. Todos tenéis razón y al mismo tiempo no la tenéis, dijo con sabiduría. Cada uno de vosotros ha conocido solo una parte de la verdad, sintiendo solo un lado del elefante, pero ninguno ha visto toda la imagen completa, sin darse cuenta de toda su esencia. Esta parábola ilustra claramente la esencia de la visión budista del mundo, subrayando la limitación de la percepción humana. La verdad es multifacética y compleja, y cada persona la percibe en función de su experiencia personal, sus conocimientos y sus convicciones, viendo solo una parte del todo. También el budismo, al extenderse por diferentes países y culturas, cambió bajo la influencia de las tradiciones locales, pero conservando su esencia, el camino hacia la liberación a través de la conciencia de la naturaleza del sufrimiento y la superación de los apegos que conducen al tormento. La base de la enseñanza budista son las 4 nobles verdades que Buda proclamó en su primer sermón tras la iluminación, abriendo al mundo el camino hacia la salvación. Estas verdades dan la clave para comprender la naturaleza del sufrimiento y los métodos para superarlo, ofreciendo una guía práctica para la liberación. Buda las comparaba con un diagnóstico y tratamiento médico, destacando su utilidad práctica. Primero hay que ser consciente de la enfermedad y reconocer su existencia, luego encontrar su causa, comprender que la recuperación es posible y, por último, seguir el camino hacia la curación, que conduce a la plena recuperación. La primera verdad es la verdad sobre el sufrimiento, dukkha, que reconoce su existencia en el mundo. Buda decía que la vida está inevitablemente ligada al sufrimiento, que es una parte inherente a la existencia humana. Esto no significa que toda la existencia sea puro dolor y tormento, sino que en cualquier aspecto de la vida existe insatisfacción, inestabilidad y cambios que conducen al sufrimiento. Las personas envejecen, enferman, pierden a sus seres queridos, experimentando dolor y decepción. Incluso los momentos de alegría son efímeros y tarde o temprano se desvanecen, dejando tras de sí un vacío y una sensación de pérdida. Todo lo que poseemos puede desaparecer en cualquier instante, y es precisamente en esto donde reside la raíz del dukkha, la fuente del sufrimiento. La segunda verdad es la verdad sobre la causa del sufrimiento, samudaya, que explica su origen. Buda enseñó que la causa del dukkha son los deseos y los apegos al mundo material, que no nos dan tregua. Anhelamos que los momentos placenteros duren para siempre, pero inevitablemente se acaban, defraudando nuestras expectativas. Tememos la pérdida porque estamos aferrados a cosas y personas sin ser conscientes de su naturaleza transitoria. Codiciamos reconocimiento, poder, placeres y bienes materiales, y cuando no los obtenemos, sufrimos, sintiéndonos desdichados. Incluso si nuestros deseos se cumplen, pronto aparecen otros nuevos, y este ciclo interminable no cesa, impidiéndonos alcanzar la satisfacción. En el fondo de todo yace la sed, tanha, una búsqueda constante de más, un deseo insaciable que inquieta la mente y no le concede reposo. La tercera verdad es la verdad sobre la cesación del sufrimiento, nirodha, que ofrece esperanza de liberación. Buda afirmó que la liberación del sufrimiento es posible y que el ser humano puede alcanzar un estado de paz y felicidad.
Si la causa del dukkha son los apegos y los deseos, entonces, al desprenderse de ellos y abandonar las pasiones, uno alcanza un estado de calma y serenidad. Esto no implica que uno se vuelva indiferente a todo, sino que simplemente deja de aferrarse a lo que viene y va, aceptando el mundo tal como es. En este estado, conocido como nirvana, la mente está tranquila y libre, ya no se ve arrastrada a la interminable carrera por los placeres y encuentra la verdadera felicidad. La cuarta verdad es la verdad sobre el camino que conduce a la cesación del sufrimiento, marga, que indica la dirección hacia la liberación. Buda señaló un camino concreto que lleva a la liberación del sufrimiento, ofreciendo una guía práctica. Este camino es conocido como el noble óctuple sendero, que consta de 8 elementos interconectados. Incluye la comprensión correcta, la intención correcta, el habla correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención consciente correcta y la meditación correcta, que fomentan el crecimiento espiritual. Seguir este camino ayuda al ser humano a desarrollar sabiduría, moralidad y concentración, liberándolo gradualmente del sufrimiento y conduciéndolo a la iluminación. Buda comprendía que no todos están preparados para renunciar de inmediato a los apegos, y que este proceso requiere tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, no exigía una renuncia instantánea al mundo, sino que proponía tomar conciencia gradualmente de la naturaleza del sufrimiento, observar los propios deseos y aprender a soltarlos, sin ceder a su dominio. Narraba la parábola de la flecha envenenada para explicar por qué es importante centrarse en lo esencial, buscar una salida al sufrimiento, sin distraerse con cuestiones irrelevantes. En una ocasión, un discípulo se acercó a Buda y comenzó a plantearle numerosas preguntas filosóficas sobre la estructura del mundo. Preguntaba si existe el mundo después de la muerte, si el alma es eterna, si hay un Dios, y otras cuestiones complejas. Buda lo escuchó atentamente y respondió con sabias palabras. Imagina que te alcanza una flecha envenenada. Estás herido, te duele, el veneno se extiende rápidamente por el cuerpo, amenazando tu vida. ¿Qué es lo más importante para ti en ese momento? ¿Sacar inmediatamente la flecha y salvar tu vida o perder el tiempo averiguando quién te hirió, de qué árbol está hecho el astil, con qué está untada la punta de la flecha envenenada y otros detalles inútiles? El discípulo, al darse cuenta de lo absurdo de la situación, reflexionó sobre sus palabras. Buda prosiguió con su idea. Así también tú, querido discípulo, sufres, pero en lugar de concentrarte en buscar la forma de librarte de estos tormentos, dedicas tu valioso tiempo a reflexiones filosóficas innecesarias que no aportan ningún beneficio. No es tan importante de dónde surgió el mundo y qué habrá después de la muerte, si eso no te ayuda ahora. Lo importante es comprender cómo liberarse del dukkha, del sufrimiento, y empezar a actuar de inmediato, en lugar de perder el tiempo en vanas discusiones. Esta parábola nos enseña que en la vida hay preguntas que, aunque puedan ser interesantes desde un punto de vista teórico, no nos aportarán ningún beneficio práctico, distrayéndonos de lo esencial. La tarea de la persona que aspira a la felicidad no es perder el tiempo buscando respuestas a infinitas preguntas abstractas, sino ver la esencia de su sufrimiento e iniciar de inmediato el camino hacia la liberación, utilizando métodos probados. Las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero son la guía práctica que Buda legó a quienes buscan la paz, la tranquilidad y la felicidad auténticas, deseando ayudarles a liberarse del sufrimiento. Desde la perspectiva del budismo, el sufrimiento, dukkha, es una parte inherente de la vida que todo ser humano enfrenta,
independientemente de su voluntad. No se trata solo de dolor físico o pruebas difíciles, sino de un estado más profundo de insatisfacción que impregna todo, privándonos de la alegría. Todo en este mundo es impermanente. Nuestros cuerpos envejecen, nuestros seres queridos parten hacia otro mundo, los momentos alegres se desvanecen rápidamente, dejando tras de sí un vacío y una sensación de pérdida, lo que inevitablemente conduce al sufrimiento. Incluso cuando obtenemos lo que deseamos, pronto surgen nuevos anhelos, y este proceso no cesa, impidiéndonos encontrar la paz. Buda no afirmó que la vida sea solo sufrimiento, sino que señaló que, debido a la mutabilidad del mundo, siempre existe en ella un elemento de insatisfacción que no nos permite disfrutar plenamente del momento. Incluso las cosas agradables son transitorias, y su inevitable final puede causar dolor, recordándonos la impermanencia de todo lo existente. La causa del sufrimiento, según el budismo, son los deseos y los apegos que no nos dan tregua y nos privan de la libertad. Esta es la segunda noble verdad, la fuente del dukkha, la sed, tanha, el deseo irrefrenable de algo. El ser humano busca constantemente el placer, sueña con la estabilidad, anhela que los momentos placenteros duren para siempre, pero el mundo está estructurado de otra manera, y sus deseos no siempre se cumplen. Nos aferramos a cosas, personas, estatus, ideas y nuestras propias convicciones, y cuando cambian o desaparecen, sufrimos, sintiéndonos engañados y perdidos. Incluso cuando nuestros deseos se cumplen, pronto surgen nuevos y seguimos anhelando más sin encontrar satisfacción. La mente nunca está completamente satisfecha, siempre aspira a más, impidiéndonos detenernos y disfrutar del momento. Es una carrera interminable tras la felicidad que inquieta al ser humano, lo hace infeliz y le impide encontrar la paz. Pero Buda no abandonó a las personas a su suerte, consciente de su sufrimiento, enseñó que el sufrimiento puede cesar y que existe un camino hacia la liberación. Esta es la tercera noble verdad. La cesación del dukkha es posible, nirodha, lo que da esperanza de salvación. Si la causa del sufrimiento son los apegos y los deseos, entonces, al desprenderse de ellos y renunciar a las pasiones, el ser humano encuentra la paz y la serenidad. Esto no significa que se vuelva indiferente a todo o que deje de disfrutar de la vida, sino que ya no se aferra a las cosas temporales, aceptando el mundo tal como es y sin temer al cambio. Acepta su mutabilidad, no teme a las pérdidas, no persigue los placeres, encontrando la libertad interior. En este estado, llamado nirvana, la mente se libera de los deseos y los miedos, deja de oscilar entre ambos, alcanzando una profunda armonía interior y la verdadera felicidad. Buda comparaba este proceso con un fuego que arde mientras haya combustible. Cuando el combustible se acaba, la llama se extingue de forma natural, cesando su existencia. Del mismo modo, cuando desaparecen la sed y el apego, cesa el sufrimiento y el ser humano encuentra la paz. Pero esto no ocurre de forma instantánea, sino que requiere tiempo y esfuerzo. Es un camino que exige conciencia, práctica constante y un cambio gradual de mentalidad, paso a paso. Precisamente por eso, Buda legó una guía práctica, el noble óctuple sendero, que ayuda al ser humano a liberarse gradualmente del sufrimiento y a alcanzar una serenidad auténtica, conduciéndolo a la iluminación y a la felicidad eterna. Las enseñanzas de Buda se originaron hace más de 2500 años, ejerciendo una enorme influencia en el mundo. Pero su base, el óctuple sendero, sigue siendo relevante en el mundo moderno, sin perder su valor. Este camino
no es un conjunto rígido de reglas, sino una guía para la vida basada en la conciencia, la moralidad y la sabiduría, que ofrece orientaciones para el desarrollo espiritual. Ayuda al ser humano a liberarse del sufrimiento causado por los apegos, los miedos y la ignorancia, librándolo de los tormentos. En el siglo XXI, las personas se enfrentan a nuevos desafíos generados por el estilo de vida moderno, el ritmo acelerado de la vida, el estrés constante, la sobrecarga de información, las redes sociales que dictan estándares inalcanzables de éxito y belleza, creando complejos y ansiedades. Sin embargo, la esencia del sufrimiento sigue siendo la misma: la insatisfacción, la inquietud, el miedo a las pérdidas, la avaricia y la ira, que no dan tregua. Por lo tanto, el óctuple sendero, encaminado a la liberación de estos sufrimientos, no pierde su significado, sino que sigue siendo relevante en la actualidad. Pero, ¿cómo pueden manifestarse estos principios en la vida cotidiana de una persona moderna, alejada de la vida monástica? Las opiniones correctas significan una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad, la conciencia de la impermanencia de todo lo existente, las causas del sufrimiento y la posibilidad de superarlo, desarrollando la sabiduría. En el mundo moderno, esto se manifiesta en la capacidad de ver las cosas tal como son en realidad, y no a través del prisma de ilusiones, prejuicios y expectativas injustificadas, aceptando el mundo tal como es. Una persona que sigue este principio no se aferra a sueños imposibles, no teme a los cambios inevitables. Es consciente de que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino que reside en su interior. Las intenciones correctas son la renuncia consciente a los deseos egoístas, la malicia y los apegos que dificultan el desarrollo espiritual. Esto no significa que uno se vuelva insensible e indiferente a los demás, sino que deja de seguir sus deseos ciegamente, sin pensar en las consecuencias. Por ejemplo, en la sociedad actual, la gente a menudo persigue la riqueza, un estatus elevado, la fama y el reconocimiento, pero, incluso al obtenerlos, no son felices, sintiendo un vacío interior. Liberarse de los objetivos impuestos y sustituirlos por intenciones sinceras y benévolas, dirigidas a ayudar a los demás, conduce a la paz y la serenidad interior. El habla correcta es la renuncia a la mentira, la difamación, la grosería y las conversaciones vacías que no transmiten información útil, desarrollando la moralidad. En el mundo de las redes sociales, este principio es especialmente relevante, dada la rapidez con la que se difunde la información. A menudo, las palabras se lanzan sin pensar, lo que genera conflictos, odio y malentendidos, agravando las situaciones. Seguir este principio no es solo una cuestión de honestidad y veracidad, sino también la capacidad de hablar con conciencia, amabilidad, tacto y respeto hacia el interlocutor, sin causarle daño. Actuar correctamente implica adherirse a principios éticos y normas morales, respetando a los demás. En el mundo actual, esto puede significar renunciar al fraude, al engaño y a la explotación de otras personas en beneficio propio. También implica preocuparse por el mundo que nos rodea, por la ecología, por los animales, mostrando responsabilidad por nuestras acciones. Una persona que actúa con conciencia no se daña a sí misma ni a los demás, viviendo en armonía consigo misma y con el mundo que la rodea. Un estilo de vida correcto es una forma honesta de ganarse la vida, sin perjudicar a otras personas ni al medio ambiente, desarrollando la conciencia plena. Buda decía que no es deseable dedicarse al comercio de armas, personas, drogas y alcohol.
que causan sufrimiento. En el mundo contemporáneo, esto se puede ampliar, adaptándose a las nuevas condiciones y desafíos. Seguir este principio implica renunciar a actividades que contradicen la ética, manipulan a las personas, destruyen la naturaleza o dañan a la sociedad. Algunas personas creen que el budismo es una religión para monjes y que seguir sus principios en la vida cotidiana es imposible, pues exige aislamiento. Pero el propio Buda decía que sus enseñanzas están al alcance de todas las personas, independientemente de su posición social o estilo de vida. No es necesario retirarse a un monasterio para aplicar el óctuple sendero en la vida diaria, renunciando a la sociedad. El budismo no es solo meditación y ascetismo, sino un estilo de vida basado en la conciencia plena, la sabiduría y la virtud, accesible para todos. Una persona común puede seguir los principios budistas en la familia, en el trabajo, en la comunicación con los demás, mostrando su humanidad. Por ejemplo, puede practicar la atención plena, observar sus pensamientos, emociones y reacciones, sin ceder a los deseos impulsivos y a la ira. Puede desarrollar la compasión, ayudar a los demás, perdonar las ofensas y no guardar rencor, buscando la armonía. Puede vivir conscientemente, sin aferrarse a las cosas materiales, comprendiendo que la felicidad no depende de lo externo, sino que se encuentra en el interior. Puede meditar, aunque sea por poco tiempo, pero regularmente, para calmar la mente y encontrar la paz interior. Muchas enseñanzas budistas están dirigidas a que la persona pueda existir armoniosamente en el mundo, sin renunciar a la vida social y beneficiando a la sociedad. Lo principal es la conciencia de nuestros actos, palabras y pensamientos.